El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. La gloria de Dios. Saludamos y bendecimos a los televidentes. Deseamos que el Señor les bendiga, dándoles luz espiritual para que puedan entender el sacrificio de la cruz. También saludamos a la audiencia de la radio y a los que nos siguen por internet. Acompáñenos porque viene buena palabra. Nuestra conferencia titula Confiando en su presencia. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 4. Hebreos, capítulo 4, del verso 14 adelante. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra lectura tenemos en Santiago capítulo 4, verso 2. Dice, codiciáis, anhelas, ambicionas, deseas y no tienes, y no lo consigues. Otra última lectura tenemos en Isaías capítulo 59, verso 16. Y vio, dice, que no había hombre y se maravilló. Quiere decir, se asombró, se pasmó, se extrañó de que no hubiera quien se interpusiese, quien intercediese. La sorpresa y el asombro de Dios era porque no había nadie que intercediera a favor de la tierra, para que Él pudiera desviar su ira por el pecado. Así que como no había nadie, Él mismo se comprometió a favor de su pueblo, para que se manifieste claramente su justicia contra los enemigos de su iglesia, de su pueblo, y se compromete con la salvación más gloriosa realizada por el Mesías cuando se cumpliera. Mirando la realidad, ¿qué vemos hoy en día? Vemos muchos líderes que hablan de oración y sin embargo ellos y sus ovejas confiesan por todas partes que oran muy poco. Y se excusan por la presión del trabajo, por las necesidades del pueblo, porque las necesidades del pueblo los presionan tanto que los dejan sin fuerzas para orar. Y es porque tienen un mal hábito ministerial. La oración debe ser una prioridad para cualquier persona que anhela ser usada eficazmente. Jesús se deslizaba de entre sus discípulos con frecuencia para tener momentos de quietud con su Padre. Si el Hijo de Dios necesitaba pasar tiempo en oración, sin duda nosotros no podemos vivir sin ella. ¿Por qué? Porque nos vamos a agotar espiritualmente, emocionalmente, físicamente, y vamos a ser vulnerables al desánimo, al desengaño, al desaliento. Por eso es que Dios le aconsejó a Josué. En el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, le dijo, este libro de la ley, el que Dios nos manda leer diariamente, eso le dijo a Josué, este libro de la ley no se apartará, no lo vas a aislar, no te vas a olvidar de él, no lo vas a arrinconar. No se tiene que apartar este libro de la ley de tu boca, sino que vas a meditar en él, vas a repasar en él día y noche.
¿Para qué? Para que cuides de hacer todo lo que está escrito. Porque si haces estas cosas, entonces vas a hacer prosperar tu camino, vas a salir a flote, vas a progresar y todo te saldrá bien. Josué fue exhortado a meditar en la ley, porque su éxito futuro dependería de seguir la voluntad de Dios. Pero no solamente él ha sido enviado a meditar en la ley. Si ustedes quieren ser exitosos, tienen que también hacer lo mismo que hizo Josué. Tener al Señor en el centro de nuestra atención crea confianza, porque sin la oración y sin la lectura de la Biblia, que van juntas, los creyentes caen en un círculo vicioso de problemas que se van haciendo más grandes a través de queriendo darle soluciones humanas. Y en esas condiciones el desánimo, la depresión se desarrollan y comienzan a crecer. La pérdida de confianza va acompañada por la duda. Si el creyente se sumerge en la oración y en la lectura de la Biblia, va a hallar seguridad en el poder y en la presencia del Señor. Pero el que duda de la fidelidad de Dios va a buscar refugio en cualquier parte menos en Él, y al final la persona se apartará de la voluntad de Dios, viviendo engañado, pensando que Dios le falló. Dios no puede fallarte, jamás puede fallarte, porque Dios es fiel. Y la Escritura dice que Dios es veraz, no es un mentiroso cualquiera. Nosotros podemos ser eso, pero Él es fiel, jamás te va a fallar. Pero Él tiene condiciones. Y las medidas correctivas son sencillas. Hay que pedirle perdón a Dios por no orar. Hay que establecer y darle prioridad a un tiempo regular de quietud en el Señor. Por eso decía ahí el Salmo 5 que iba el salmista a esperar. Y eso es lo que nos cuesta a todos, esperar. Es en esos momentos de comunión, de relación, de trato, de unión, que Él hará más liviana nuestra carga. Es en esos momentos que Él nos va a alentar y nos va a llenar de confianza. Es por eso que Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, oren sin cesar. Pero la gente entiende mal esto. No sabe que estas palabras encierran una verdad tan grande que todos debemos practicar, porque es la base, es la plataforma que necesitamos saber y practicar. Porque lo que mantiene al cristiano firme es la oración con fe. ¿Qué es orar? Orar es sencillamente hablar. Hablar con Dios. Es confesarle a Él detalladamente tus sentimientos, contárselos, tus sentimientos, tus desilusiones, tus decepciones y tus amarguras más íntimas. No te acostumbres al pide y al dame. Esto es de niño, es no entender la palabra. Y con este tipo de oración lo único que se muestra es interés humano e interés en lo material. La oración debe producir, causar, originar, provocar paz, porque el objetivo de Dios es que a través de ellas pueda ser fortalecido en tu ser interior. Así que cuando la Biblia habla de orar sin cesar, no está hablando de orar o de pasar todo el día orando, aunque se lo puede hacer. Y sería excelente. Pero no se trata de eso. Se refiere a mantener un hábito diario de búsqueda de la presencia de Dios. Así que lo que no debes olvidar es de dónde te sacó.
porque no vas a poder conocerlo si no pasas tiempo con Él. El que necesita esa relación sos vos. A veces el creyente siente una necesidad de orar, está consciente de ello y lo hace por unos días, pero lo deja, excusándose que no tiene tiempo. ¿Cuánto tiempo pasará para que te vuelvas a motivar? ¿Meses? Necesitas entender que la oración es vital para el cristiano. De ahí viene el gozo, de ahí viene la fortaleza, ahí nace la comunión y el amor por Dios. Ahí Él conoce tus necesidades. Por eso es que ha prometido que si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, Él te va a añadir las cosas que sabe que necesitas, sin que siquiera se las pidas. La Escritura dice en 1 de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Significa vivir el cristianismo que a Dios le agrada. Y es manteniendo una verdadera comunión con Él. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar la voluntad de Dios? En su palabra. En su palabra. Para recibir las cosas que deseamos de Dios, debemos ir a su palabra. En su palabra está su voluntad. Y están las condiciones para recibir respuestas, porque las respuestas están condicionadas a su voluntad. Así que si te has desilusionado de Dios, es culpa tuya. No conoces los términos, no conoces su voluntad, no conoces sus requisitos. Y si no conoces los requisitos, no puedes pedir. ¿Por qué no puedes pedir? Porque no sabes cómo pedir. Primera de Juan 5:14. Y esta, dice, es la plena y absoluta confianza que tenemos en Él. Que si pedimos algo, alguna cosa conforme o según a su voluntad, ¿qué pasa con Él? Él nos oye. Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos, tenemos la certeza, la seguridad, estamos convencidos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué? Porque Él nos oye. La palabra confianza viene de una palabra griega, parresia, y esta palabra viene de otras dos. Resis, que significa parlamento, y parresia significa la ausencia de temor de hablar abiertamente, confiadamente, con coraje, con osadía. Es la osadía de hablar. En el libro de Esther nos muestra o nos da una idea de lo que significa esta palabra. Esther, en el capítulo 4, versos 10 al 11, dice: entonces Esther le dijo a Atad que le dijese a Mardoqueo su tío: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay con respecto a él: ha de morir. Salvo, decía, aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, ese podrá vivir. Y yo, le dijo, no he sido llamada delante del rey en estos 30 días. En el capítulo 5, del verso 1 adelante, del mismo libro de Esther, dice: y aconteció que al tercer día se vistió Esther, se puso su vestidura real y entró en el patio interior de la casa del rey, enfrente, dice, del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia, dice, ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro y dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará.
Esther debía hallar gracia en la presencia del rey para que el rey extendiera su cetro y ella no muriera. Y lo consiguió. Tuvo libertad, tuvo confianza, tuvo coraje, tuvo osadía de hablar en la presencia del rey. Pero ¿dónde consiguió Esther el poder para entrar en la presencia del rey? En la intimidad. En la intimidad de su recámara, donde ella ayunó delante de Dios. Y lo que consiguió en la recámara se manifestó públicamente, delante de todas las autoridades persas, porque el poder lo había conseguido en la privacidad de su relación con su Dios. Hebreos 10:19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La palabra libertad en este pasaje es parresia también. O sea que nosotros tenemos libertad, confianza, coraje, osadía de hablar en la presencia del Rey de Reyes. ¿Cuándo podrás hacer verdaderamente esto? Porque nosotros sabemos, está en la Escritura. Acerquémonos al trono de la gracia confiadamente para el oportuno socorro de nuestra necesidad. Lo conocemos. Pero ¿cuándo podrá hacerse esto una realidad? Cuando tengas, escúchelo bien, cuando tengas suficiente hambre y sed de Él, vas a buscar verdaderamente más de su presencia que de cualquier otra cosa. Por eso es que dice la Escritura: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Porque van a ser saciados, van a estar satisfechos. La gente vive preocupada por muchos problemas porque todavía no encontró al Dios que solo solucionará todos sus problemas. Jesús dijo que en el mundo encontraríamos todo este tipo de problemas. Y esos problemas los vemos tan grandes que nos quitan el hambre y la sed de Dios. Y donde vamos, vivimos contando de nuestros problemas. Quiero contarle esto, un problema. No le conté de esto, no, otro problema. Cuando dejes de hablar de tus problemas con la gente y hables de ello más con Dios, entonces se solucionarán tus problemas, porque nada hay imposible para Dios. ¿Lo crees? Comenzá a hacerlo entonces. Comenzá a hacerlo. ¿Quieres respuesta a tus oraciones? Pues deleítate en Él. Porque Él, que dice el Salmo 37:4, te concederá tus peticiones. ¿Cómo se puede hacer esto? Él lo dijo: entra a tu cuarto. Algunos dirán: pero si no tengo ni cuarto. Y es verdad. Pero Él se refería al cuarto de tu interior. Él sabía todas estas cosas porque las casas palestinas eran de un solo cuarto. Ahí se cocinaba, ahí se comía. Y en la noche se apartaban las cosas para hacer espacio para preparar la cama para dormir. El cuarto puede ser cualquier lugar, pero debes cerrar la puerta para que nadie entre. Porque lo que Él quiere es estar a solas con vos. Si entras y cierras la puerta de tus pensamientos y apagas el televisor y te apartas del bullicio del mundo, Él te disciplinará en secreto. Pero si no quieres entrar, Él te disciplinará en público. Él nos llama porque como hijos de Dios tenemos total libertad de audiencia con Él.
Por esta razón es que podemos declarar lo que dijo el apóstol Juan. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La palabra pedir es aiteo, que significa pedir, hacer una petición, presentar una solicitud para beneficio propio o para la persona por quien se está pidiendo. Y la Biblia pone énfasis en que las oraciones son respondidas. Lo vamos a comprobar en la palabra. Mateo capítulo 7, versos 7 al 8. Pidan, dice, y se les dará. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir. Porque todo aquel que pide, ¿qué pasa con ese? Recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que se la pidan? Mateo 11, 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidan orando, crean, estén seguros que los van a recibir. Y así será. Lucas 11, 13. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Juan 14, 13, 14. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, dice, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo piden en mi nombre, lo haré. Pero aquí está el detalle para que lo haga. Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Si estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere, tenemos audiencia libre. ¿Cuándo? Cuando querramos. No necesitamos hacer antesala. No necesitamos pedir audiencia. Y podemos también tener la seguridad que Él oye nuestras oraciones. También podemos tener comunión con el Espíritu Santo en público, pero la intimidad solo se realiza en privado. ¿Cuál es el problema del por qué muchas de las oraciones no son respondidas? Sencillamente es porque no hemos llegado al nivel alto de intimidad con Dios. Es en la intimidad con el Espíritu Santo que vamos a producir vida. Esa relación con Él nos da vida y da vida a otros que tienen que nacer en la fe. Y se manifestará públicamente lo que ha sido engendrado en privado. Cuando una persona concibe un bebé es en privado, ¿no es cierto? Pero cuando comienza a crecer la barriga, se sabe que tuvo intimidad con alguien, ¿no es cierto? Es lo mismo. En la intimidad con el Espíritu Santo vamos a producir vida, porque esa relación con Él nos da vida y también da vida a otros que tienen que nacer en la fe. O sea, que para que otros nazcan espiritualmente, nosotros tenemos que tener intimidad con el Espíritu Santo. Y cuando ellos nazcan, se manifestará públicamente lo que ha sido engendrado en privado. Ahora, yo quiero que el poder de Dios se manifieste donde quiera que yo vaya. Pero eso no sucederá si me mezquino a estar a solas con Él. Porque lo que se hace en privado se manifiesta en público. Jesús estuvo en el desierto solo o acompañado. Solo. Él estuvo en el desierto solo.
¿Se manifestó el poder en privado o en público? En público. Pero Él consiguió el poder en privado. Si vas a entrar delante de la presencia de Dios, vas a tener que entrar confiando en la justicia de Cristo, no en tu propia justicia. Porque si confías en tu propia conducta, en tu propia justicia, ni siquiera vas a lograr entrar. El Salmo 100 dice que podemos entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Pero esto no es lo correcto. Lo aprendimos mal. Porque no son las acciones de gracia ni las alabanzas las que nos llevan a su presencia. Escucha bien. Lo único que te deja entrar en la presencia de Dios es la sangre derramada del Hijo de Dios, que fue rociada en el lugar santísimo celestial. Porque en el lugar santísimo terrenal entraba el sumo sacerdote una vez al año, con un traje que tenía unas campanitas a su alrededor. Entraba con sangre para hacer expiación por su pecado y por los pecados del pueblo. Y si el hombre se atrevía a entrar en pecado, moría. El sacerdote no entraba a ese lugar por ser un hombre bueno. Tampoco entraba cantando. Entraba temblando de miedo. Porque él sabía que no era un hombre perfecto. Él sabía que era la sangre del cordero sacrificado, que era tipo del futuro cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Era lo único que podía impedirle que él muriera en la presencia de Dios en el lugar santísimo. Así que si quieres capturar la unción de Dios, tu confianza en ti mismo tiene que ser cero. Solo le importa la confianza en la sangre del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Jesucristo mismo es el único que te lleva a la presencia de Dios. Con Él la carne no funciona. Solo la confianza en la sangre del Cordero nos da entrada al lugar santísimo a todos sin distinción. Así que cuando quieras entrar en su presencia, tienes que poner en tu mente, en tu corazón y en tu alma una sola cosa: la sangre. La sangre del Hijo de Dios que fue derramada una sola vez y para siempre. Mientras más entres a la presencia de Dios, más sed de Dios vas a tener. Y tienes que aprender a confiar en Él, no en vos mismo. Póngase de pie. Ahora cierre sus ojitos y levante sus manos. Si no sabe cómo orar, repita conmigo. Señor, quiero desarrollar una nueva confianza en ti. Yo quiero entrar en tu presencia y reconozco que en mí no hay justicia. Mi justicia propia es como trapo de inmundicia delante de tu presencia. Por eso quiero vestirme en esta hora con la justicia de Cristo. Quiero aplicar la sangre del Cordero a todas esas áreas ocultas, a todas esas áreas de pecado, a todas esas áreas de suciedad para que sean limpiadas. Quiero aprender desde el principio a entender y a conocer el valor de la sangre de Cristo. Renueva el gozo de la salvación en mi vida. Renueva mi vida espiritual. Te bendigo, Dios, en esta hora. Te bendigo. Tu nombre sea bendecido. Tu nombre sea engrandecido. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas.
y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,